Qué grande, ¿eh? Por eso hoy más que nunca vamos a levantar nuestras copas y vamos a brindar, porque el champagne, más allá de ser el vino más famoso del mundo, se ha convertido en un genérico de su categoría. ¿Cuál sería la categoría? Vino espumoso. Y entonces, si bien el champagne refiere a una región en particular y a un método específico de elaboración y un montón de regulaciones para proteger su calidad y velar por su prestigio, hoy hay eventos organizados en Francia, en la región misma y en todo el mundo. Por eso la historia ha convertido a este vino en el más famoso del mundo, y por eso que nosotros también nos adueñamos. Cuando digo nosotros, no hablo de nosotros los encendidos, sino que digo los productores de vinos espumosos de todo el mundo lo usan como Día del Espumoso. Pero en realidad hoy es el día del champagne, por eso Charlotte debe estar contenta. Bien, entonces, ¿cómo nosotros acá tenemos servidos un espumoso argentino? Que nos trae lindos recuerdos, porque cuando viajamos pasamos por ahí. Estoy hablando del Casa Boer Extra Brut. Saben que Extra Brut fue un invento argentino, allá hace 60 años, y hoy ver esa categoría de espumantes en etiquetas de champagne realmente está buenísimo. Bueno, para mí Roselwer fue la primera bodega argentina que se inspiró en la champagne, obviamente a pequeña escala, y salió a producir vinos espumosos de alta gama con el mismo método, recuerden, método champenois, botellas por botellas, y las mismas uvas que más utilizan los franceses. Estoy hablando del Pinot Noir y el Chardonnay. Como nuestro vino tiene esa nota cobriza, tiene que ver con que tiene más proporción de Pinot Noir. Acuérdense que siempre el color de los vinos aparece en la piel. Entonces, de una uva blanca nunca va a tener este colorcito cobrizo, rosadito. Claramente es porque alguna uva tinta juega en el blend, y en este caso es el Pinot Noir. Bueno, recuerden también que, los vinos en la zona esa cumplen con un montón de requerimientos. Champagne queda al noreste de Francia, para los que se ubican o para los que vieron geografía alguna vez. Y según la legislación europea, obviamente un champagne, para elaborar champagne, las uvas deben cultivarse ahí, debe fermentarse ahí y debe embotellarse ahí. Es una región que tiene un poquito más de 30.000 kilómetros cuadrados. Y esto de alguna manera también explica que haya un montón de vinos espumosos fuera de esa región, que son franceses, que no dice champán en la etiqueta. Obviamente. ¿Cómo se llaman? Se llaman Cremant o Mosiux. ¿Sí? Son dos denominaciones también para vinos espumosos. Entonces, la palabra de champagne, hay pocos que saben que tiene su raíz en el latín, que significa campus, ¿no? O campo. Y la verdad que captura a la perfección la esencia de la cuna de esta bebida. Siempre digo, acuérdense, el vino es campo, nace en el campo, pero para todo el mundo su consumo tiene más que ver con, está asociado a la sofisticación urbana, ¿viste? Claro. Al lujo, al pasarla bien y qué sé yo. Pero básicamente es una bebida del campo. Y de hecho, su historia, su surgimiento fue muy humilde, ¿no? Hasta que más tarde se convirtió en sensación mundial. Fue en una pequeña abadía llamada Abadía de Haute-Villiers, hace 332 años exactamente. ¿Vieron cómo estudié, no? Para la columna B. Increíble, increíble. Me costó sacar la cuenta. Tuve que recurrir a la calculadora, pero no me salía la cuenta, pero lo traje. Pero te trajo, salió bien. Bien. Esos monjes benedictinos, ellos ya producían vino espumante. Ahí trabajaba un monje en particular, que era el encargado de la bodega, que un día empezó a escuchar estruendos en la cava. Las cavas siempre estaban en el sótano, ¿no? En subsuelo, claro, para mantener las temperaturas. Y claro, esos estruendos no eran comunes, y eran botellas que, por causa de las temperaturas atípicas altas de primavera, acuérdense que en Europa en primavera sigue siendo fresco, sobre todo en el norte, ¿no? de Francia. Casi frío, ¿no? Exactamente. Pero se ve que una primavera, creo que fue alrededor de 1693, fue bastante más cálida. Y entonces, claro, como en aquellos vinos de aquella zona muy, muy fría, la fermentación no duraba todo el tiempo. Acuérdense que estamos hablando de 1693 y Luis Pasteur recién en 1850 explicó las acciones de las levaduras. O sea que se hacía el vino, pero nadie entendía por qué se hacía. ¿Cómo sucedía? Entonces, claro, cuando creían que estaba terminado, porque llegaba el invierno, bajaban las temperaturas, y las levaduras, cuando le bajaba la temperatura, se van a dormir, ¿ok? Pero no era que habían terminado de fermentar, se iban a dormir. Con lo cual, en esos vinos que eran totalmente ácidos y con mucho azúcar residual, y para muchos, me imagino yo, que igual se los tenían que tomar mezclados con algo, pero eran intomables, imaginariamente intomables. Claro, cuando sube la temperatura, las levaduras que estaban adentro de las botellas, porque en aquel momento no existían los corchos, pero se tapaban las botellas con pedazos
de madera y trapo, empezaron a refermentar. ¿Qué es refermentar? Las levaduras asimilaban el azúcar que quedaba y generaban gas carbónico, que son las burbujitas. Y esas burbujas generan presión y pum, pam, pim, pum, pam, todo eso. ¿Cómo hacen? Pum, pam, pim, pum, pam. Ya. Bien, bien. Entonces, ante semejante espectáculo, aparentemente, y esto cuenta la leyenda, creer o reventar, elijo creer, Ajá. agarró una de esas botellas, que pudo, obviamente, no los que estaban todas explotadas, y al degustar el vino dijo, estoy bebiendo estrellas. La verdad Wow. que cuando uno se para en esa frase dicha hace más de 300 años y te pones un sorbo de espumoso en la boca, que se le haya ocurrido al tipo que la burbuja y esa explosión que el tipo sentía, que no sabía cómo describir, le haya puesto el nombre de estrella, realmente el tipo estaba... Sentía algo. Era un Estaba elegido para deslumbrado. ser quien es hoy, uno de los nombres más importantes. Sin duda. Entonces, recordemos que su tarea consistía en supervisar la extensa producción. Acuérdense que antes el conocimiento estaba en las abadías, ¿no? O en los monasterios. Entonces, ellos eran los encargados de elaborar, no solo para sus misas, sino también, me imagino que también vendían. Y también ellos tenían que solucionar el problemita. Estas burbujas aparecían cada tanto, pero nunca habían aparecido con tanta fuerza. Para ellos era un problema, ¿sí? Entonces, don Periñón, como el maestro bodeguero de aquel entonces, y que sabía obviamente cómo elaborar vino, quería encontrar la forma, porque la verdad que esas burbujas no eran bien vistas por aquel entonces. Hasta que creo que fue en agosto, si mal no recuerdo, no porque estaba ahí, ¿no? Obviamente, sino por la ley, creo que fue un 4 de agosto cuando pasó todo esto, y a partir de ahí su apreciación, su nueva apreciación, cambió la manera de ver a ese, que hasta ese momento ellos creían que era un defecto, y pasó a ser como un atributo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cambió todo, y con el tiempo, obviamente, se convirtió en el vino más elegido del mundo para las celebraciones, llegando a ser... Te diría que desde que yo empecé a hablar de vino hace 25 años, el champán es el vino más famoso del mundo. Sí. Sí, Y lo sigue siendo, así que está muy bien. Entonces, yo estoy seguro que don Periñón no tiene idea y nunca se imaginó que nosotros estaríamos hablando de él en este momento, ni que lo que él hizo fue el puntapié inicial para crear una industria también gigantesca que tiene venta mundial. Y acá estoy al sol hablando del champán. Si a eso le sumamos la cantidad de vinos espumosos del mundo, este número que voy a decir ahora es mucho más. Solo de champán se hacen 200 millones de botellas anuales. ¿Ok? Sí. Entonces, si a eso le sumamos, es un montón. Entonces, no solo se posicionó como símbolo de celebración y de festividad en todo el mundo, como nosotros también somos grandes productores de espumosos, y nosotros, o por lo menos cada vez que vengo yo, porque cuando no vengo yo, son vagos y no quieren poner un espumante a enfriar, pero cuando vengo yo siempre arrancamos brindando Siempre. porque nos lo merecemos, así que hoy también vamos a levantar las copas, no solo por el champán, sino también por nuestros queridos vinos espumosos.